largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021 presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los objetivos. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Bienvenidos a esta nueva jornada, segunda jornada del programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. Yo soy Ramiro Carretero, de Agroconsultas Online, y estoy en reemplazo de Silvia Saulino, que es la coordinadora de marketing y comunicación comercial de Profértil, quien está liderando la organización de esta jornada, y en esta oportunidad, por una cuestión personal, no puede estar acá acompañándonos, pero deja un saludo y agradecimiento a todos los panelistas y la audiencia por sumarse.
Lo mío es sencillamente saludarlos, darles la bienvenida y hacer una breve introducción. Y por supuesto agradecer a Profertil de la Facultad de Agronomía, de la UBA, por sumarnos en esta iniciativa de este programa, que es, al menos desde nuestra óptica, de mucha importancia comunicar y dar visibilidad a un tema tan importante. ¿Y por qué es importante? Y para remarcarlo traigo un par de números que ya mencionó Silvia en la primera jornada, que es que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, menciona que hay 2,3 millones de trabajadores que mueren cada año por accidentes o enfermedades ocasionadas en sus trabajos, que hay 160 millones que padecen enfermedades no mortales, otros 300 millones de trabajadores que padecen accidentes no mortales. O sea, eso da una real magnitud de la importancia del tema y de darle visibilidad al tema. Y particularmente en el sector agropecuario, en el agro, el sector agrícola, emplea el 50% de la mano de obra mundial. La mitad de los trabajadores mundiales pertenecen al agro, es decir, 1.300 millones de trabajadores. ¿Sí? Entonces, además, particularmente en el caso del agro, sumado a la construcción y la minería, son los tres sectores que presentan, por obvias razones del tipo de trabajo, la mayor tasa de accidentalidad laboral. El objetivo de Profertil, entonces, es convocar a especialistas en justamente la temática que tiene que ver con la prevención de riesgos laborales, particularmente en el ámbito agrario, ¿sí? Para dar una real magnitud y ayudar a disminuir los accidentes y enfermedades en el trabajo rural. Para ello, convocó a la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, con quienes hicieron un convenio para desarrollar este programa. ¿Qué se busca, qué busca Profertil y la facultad como objetivo que quieren que quede este programa? Es brindar conocimientos y herramientas para que puedan ayudar a ustedes a conocer cuáles son los factores de riesgo en el trabajo, ¿sí? Concientizarlos o concientizarnos a todos, mejor dicho, sobre la temática que muchas veces es invisible, ¿sí? Y no se le da la necesaria importancia. Y además, poder colaborar con conceptos que ayuden a mejorar los protocolos de calidad para llevar adelante las buenas prácticas agrícolas y dado que está Profertil vinculado a esto, principalmente mejorar las buenas prácticas agrícolas en lo que tenga que ver a aplicación de fertilizantes. Como bien dije al inicio, ya hubo una primera jornada el 12 de mayo, ¿sí? Que se llamó o que se tituló Construyendo con competitividad desde las condiciones y el medio ambiente de trabajo del agro. ¿Sí? Y no se preocupen si no pudieron verla porque la van a poder repasar. Sencillamente tienen que ir acá dentro del sitio de Agroconsultas. Hay un sector que dice charlas técnicas, biblioteca. Dentro de biblioteca hacen clic, van a encontrar una segunda opción que dice eventos online. Y ahí mismo, o eventos de difusión, perdón, y ahí mismo adentro van a encontrar un montón de charlas, entre ellas la primera jornada de este programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. ¿Sí? En esta segunda jornada la temática va a ser normativas y protocolos de buenas prácticas que apoyan al trabajo seguro, y van a estar a cargo de Gabriela Bertasoli, que es licenciada y especialista en higiene y seguridad del trabajo agrario, y de hecho es directora de la especialización de tal tema, de higiene y seguridad de trabajo agrario en la Escuela para Graduados de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Gabriela va a participar en una primera instancia con su disertación y luego de Gabriela la va a suceder la ingeniera agrónoma y especialista en agronegocios y alimentos, Ana Amador. Ella también es coordinadora, fue varios años directora de la especialidad que ahora dirige Gabriela, y ahora Ana es coordinadora de esa especialidad de higiene y seguridad del trabajo agrario. Pero además de eso, Ana tiene una vasta experiencia muy amplia en la temática, en todo lo que tiene que ver con seguridad e higiene en el ámbito agrario, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ha asesorado tanto empresas privadas como organismos públicos de los más variados, así que
no se pierdan la presentación de ambas porque son especialistas muy importantes de la materia. Bueno, lo mío es esto, ya me robé varios minutos, solo invitarlos además a que aprovechen que están Ana y Gabriela para hacerles todas las consultas que quieran, porque al finalizar la charla de Ana habrá un espacio para que ellas respondan todas las consultas que ustedes vayan dejando. ¿Cómo pueden hacerlo? De manera escrita, van a encontrar debajo del reproductor, ¿sí?, un espacio que dice comentarios. Ahí en el box, en la cajita de comentarios, pueden ir dejando todas las consultas que quieran, que al finalizar la charla de Ana, como dije, yo las voy a estar tomando y transmitiéndoselas a ellas para que las respondan en vivo. Así que por favor no sean tímidos y hagan todas las consultas que crean necesarias. Bueno, no sigo, ya esto es todo de mi parte y ahora invito y saludo a Gabriela, que es quien va a tomar la primera parte de la disertación. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida a Agroconsultas y gracias por sumarte a este programa de capacitaciones. Muchas gracias, Ramiro. Bueno, buenas tardes a todos. Un gusto saludarlos. Estamos nuevamente en este espacio, en este segundo encuentro del programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. Y como bien decía Ramiro, hoy nos toca hablar de normativas y protocolos de buenas prácticas que apoyan el trabajo seguro en el agro. Lo que venimos a dar ahora, o por lo menos comentarles o mostrarles o compartir con ustedes ahora, es el marco de referencia, ¿no? El marco legal y normativo, y sin ánimo de abrumarlos con leyes y con números y con nombres de normativa, trataremos de poder hacerlo de la forma más amena posible y en realidad tratar de explicar un poco sin ir muy a la cuestión de, ya les digo, de números y de títulos de normas. Cuando hablamos de marco legal de referencia o el marco normativo, tenemos que pensar en que nos rigen las normas madre, digamos, de la higiene y seguridad en el trabajo y la ley de riesgos de trabajo. Y de ahí surgen los distintos decretos reglamentarios que hacen a las especificaciones más técnicas respecto a la salud y seguridad en el trabajo. Es así que desde el año 1997 Argentina tiene un decreto reglamentario para la actividad agraria, pero también tiene desde el 2003 ratificado el convenio de la OIT, el convenio 184 de salud y seguridad en la agricultura, entre otros tantos convenios ratificados. Luego tenemos otras normas, pero bueno, es a modo de ilustración lo que le estaba presentando. Tenemos que hablar de dos situaciones, ¿no? Nosotros los que nos dedicamos a hacer salud y seguridad en el trabajo hacemos referencia siempre a la prevención. Entonces, nuestra norma de referencia para hacer prevención es la Ley de Higiene y Seguridad y sus decretos reglamentarios. Y otra serie de normas complementarias, ¿no? y actualizaciones que fueron surgiendo. Cuando no hay una buena prevención, ocurren accidentes y o enfermedades profesionales, ¿sí? Son las contingencias que marcan el sistema de riesgo de trabajo, así lo llama, y por eso sin prevención o cuando falla la prevención primaria en todo su contexto, ocurren accidentes y enfermedades profesionales. Y luego tenemos la ley de riesgo de trabajo que de alguna manera viene a reparar ese daño, ¿sí?, causado por las situaciones riesgosas o las situaciones que generaron los accidentes y las enfermedades profesionales, que viene a ser como la parte del sistema que viene a reparar de alguna manera, ya sea con atención médica, asistencial, rehabilitaciones, recalificaciones, seguro por fallecimiento del trabajador. Pero en ese sentido hablamos de una reparación ya cuando
falló la prevención, cuando fallamos en todas las medidas de eliminar los riesgos, aislarlos, minimizarlos, y bueno, ya es cuando llegamos tarde. Por supuesto, en este contexto también tenemos que hablar del régimen del trabajo agrario, el contrato de trabajo, que también tiene indicaciones sobre higiene y seguridad en el trabajo. Entonces, bueno, hay como una integración y una complementación entre normas que siempre está bien poder analizarlas de forma transversal. Solamente ilustrar en lo que es el sistema de riesgo de trabajo. Cuando hablamos de sistema de riesgo de trabajo, involucra al empleador, que es el responsable primario de brindar la protección y la seguridad de las personas trabajadoras. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es el organismo dependiente del Ministerio de Trabajo, es un organismo autárquico que pone, digamos, que administra de alguna manera, o por lo menos promueve el sistema de riesgo de trabajo. Las ART, que son las aseguradoras de riesgo de trabajo, a quien el Estado le delega la administración de los riesgos. Y las administradoras de trabajo local, o ATL, que son las dependencias de lo que es las secretarías o subsecretarías o ministerios de trabajo provinciales, que tienen también la autonomía del poder de policía sobre los empleadores. En ese contexto, otro de los actores del sistema de riesgo de trabajo, obviamente, es el trabajador, son los trabajadores, que son los beneficiarios de alguna manera de tanto de la prevención como del sistema de riesgo de trabajo. Las contingencias que cubre el sistema de riesgo de trabajo son accidentes de trabajo y de trayecto, o conocidos como in itinere, y las enfermedades profesionales. Y quedan excluidos aquellas enfermedades profesionales o accidentes de trabajo causadas por dolo, es decir, que se pueda demostrar que fue hecho con intencionalidad por parte del trabajador, o aquellas incapacidades del trabajador que ya, digamos, que son anteriores a la relación laboral, ¿sí? O sea, al iniciar una relación laboral con un empleador, se hace el examen preocupacional y eso va a determinar el estado de salud con que ingresa a trabajar. Solamente para recordar de las contingencias cubiertas y poder diferenciar lo que es accidente de trabajo y enfermedad profesional. Hablamos de accidente de trabajo, todo hecho súbito y violento que ocurre por el hecho o en ocasión de trabajo, y también contempla los accidentes in itinere, los que se conocen como de trayecto, del trabajo a la casa y viceversa. Y acá, cuando hablamos de por el hecho o en ocasión de trabajo, estamos haciendo referencia a que es por el hecho de estar trabajando, ¿sí? Es decir, está el trabajador, por ejemplo, manejando el tractor, está en su hecho de trabajo. Y en ocasión de trabajo es toda aquella circunstancia que dentro del ámbito del establecimiento puede ocurrir un accidente a un trabajador, pero no solamente por estar en el hecho de trabajar, sino también por estar en situación o en ocasión de trabajo, aunque no esté específicamente haciendo la labor o la tarea que tiene asignada. Y las enfermedades profesionales se definen como un deterioro lento y paulatino de la salud. Y para nuestra legislación son todas aquellas enfermedades que se encuentran listadas en el listado de enfermedades profesionales. Para eso están nucleadas en un decreto, ¿sí? Un decreto reglamentario, el 658 del 96, y allí podemos determinar, a través de los agentes de riesgo de enfermedades profesionales, las patologías clínicamente diagnosticadas y las actividades en las que pueden existir la exposición a esos agentes de riesgo, es lo que me puede permitir determinar una enfermedad profesional con una serie de otros conceptos y otros
ítems a tener en cuenta. A modo no exhaustivo, presentamos acá en esta presentación algunas de las normativas. Estas son las más relevantes en el sentido de a esto hay que sumarle todo lo que sean modificaciones, resoluciones de la superintendencia, etcétera, etcétera, pero a grandes rasgos dijimos la ley de higiene y seguridad, riesgo de trabajo, los decretos reglamentarios, el listado de enfermedades profesionales, los exámenes médicos en salud, el correspondiente resolución que incluye ergonomía, etcétera. Así como un pantallazo para tenerlos en cuenta. La vez pasada también habían surgido algunas preguntas sobre las estadísticas o la accidentabilidad y hace un ratito Ramiro comentaba lo que es a nivel mundial. Para nuestro caso, las estadísticas y en esto hacer una referencia, ¿no? Cuando hablamos de estadísticas que se nuclean a través de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, o sea, que las registra la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, estos registros o estas estadísticas están dadas por la información que recibe de las ART, ¿sí? El empleador está obligado a denunciar accidentes y enfermedades de trabajo, y el trabajador también puede denunciarlos. Entonces, cuando hablamos de estadísticas del sistema de riesgo de trabajo, estamos hablando en primer lugar de que son trabajadores registrados, ¿sí? En segundo lugar, que estos números no van a estar reflejando todo lo que sea de trabajadores autónomos, es decir, por ejemplo, prestadores de servicio, y mucho menos van a estar registrados los trabajadores no registrados. O sea que esta es solamente una parte de todos los números que podemos significar en cuanto a los accidentes de trabajo. Para el año 2019, según los registros de la Superintendencia, para todos los casos notificados, es decir, todos los casos de el CIU1, es decir, que abarca agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, los datos son de 29.687 casos notificados, de los cuales casi 25.000, para redondear un poco, son accidentes en ocasión de trabajo, 764 fueron enfermedades profesionales y el resto serían accidentes sin itinere, 1.900 más o menos, y reagravaciones redondeando 2.200. Las reagravaciones son aquellos casos en los que luego de haber tenido un accidente o una enfermedad, se hizo la denuncia, el trabajador fue tratado por ese accidente o esa enfermedad, fue dado de alta, pero posteriormente vuelve a reingresar porque, bueno, no está completamente curado, todavía tiene que hacer algún tratamiento más. Ese reingreso es lo que figura como reagravaciones. Entonces tenemos del total de casos notificados, un 83% de accidentes de trabajo, un 2,6% de enfermedades profesionales. Rápidamente, para tener una comparación, quería mostrarles de qué estamos hablando cuando hablamos de solamente estos números muestran accidentes y enfermedades profesionales. Fíjense que en la descripción, en el caso de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca, tenemos para el año 2019 esta cantidad de trabajadores cubiertos promedio, 364.000 más o menos. Total de casos notificados de accidente y enfermedades profesionales, 25.000 y un poquito más. Los 24.800 casos de accidentes de trabajo, 764 enfermedades profesionales, y de esos accidentes de trabajo fallecieron 29 trabajadores, ¿sí? Y para el total del sistema, es decir, todas las unidades productivas de todas las actividades
productivas, fueron 324 trabajadores fallecidos. Y ahí también está el índice de incidencia que vemos acá, que esto también nos permite ver cómo estamos por encima de la media de todo el sistema de riesgo de trabajo. Digo, estamos a nivel de agricultura, ganadería, agro en general. Si para el índice de incidencia, si para el total de todas las actividades de la economía, el índice por cada 1000 trabajadores fue 38.1, para el agro, para el año 2019 fue 67.7, casi, casi un poquitito menos del doble. ¿Y qué me dicen estos números también? Un dato interesante es que para ese año 2019 se perdieron 1 millón y un poquito más de jornadas no trabajadas, y que la duración de esas jornadas no trabajadas, o sea, que la duración promedio de las bajas fueron de 41 días promedio por esa baja por enfermedad o accidente de trabajo. Bien, esto era un pantallazo para poder representarnos, y haciendo nuevamente referencia a esto de, bueno, estamos hablando de trabajadores registrados y de aquellos accidentes o enfermedades profesionales que se denuncian a la ART. Muchas veces no se denuncian, entonces tenemos que representarnos un poco más significativamente lo que puede llegar a ser los números reales, que no lo vamos a saber porque no hay registro, pero sí hacer también referencia a lo que menciona la OIT que pasa a nivel mundial. En este contexto, y para poder prevenir esos accidentes y esas enfermedades profesionales, vamos a poder repasar ahora de qué trata, o por lo menos qué puntos toma en referencia el decreto reglamentario de la actividad agraria respecto a la salud y seguridad. Este reglamento, de alguna manera, vino a representar una diferenciación en cuanto al decreto reglamentario que teníamos originalmente con la Ley de Higiene y Seguridad, que era más abocado, o casi específicamente abocado, a la industria, que es el decreto 351 del año 1979. Habida cuenta de las diferenciaciones que tienen las actividades y de las representativas del agro, con todas las características particulares que tiene, en cuanto a que es trabajo en solitario, que son largas jornadas de trabajo, por los riesgos de las características que tiene la maquinaria, el tamaño, el trabajo lejos de casa, el trabajo a destajo, lo que significa, ¿no?, la organización en sí del trabajo, las complejidades, la estacionalidad, etcétera, y con buen atino hicieron un reglamento de higiene y seguridad para la actividad agraria. Este reglamento dice que los empleadores tienen que contar con un servicio de higiene y seguridad y medicina del trabajo, aplicar criterios de prevención, lógicamente para evitar, anticiparse a eventos dañosos en el trabajo, determinar que sea una acción permanente, es decir, una acción permanente e integrada a todas las actividades y decisiones de las empresas, ¿sí? Cuando hablamos de buenas prácticas agrícolas, digamos, no se puede considerar hacer buenas prácticas si estamos desatendiendo o no estamos teniendo una calidad de vida laboral con bienestar y confort también para los trabajadores. Entonces, esa acción permanente tiene que acompañarnos y llevarnos a hacer una mejora continua, ya sea de las buenas prácticas, de la salud y seguridad, del mejoramiento del medio ambiente, etcétera. Entonces, a eso hace referencia a esa acción permanente para mejorar los niveles de seguridad y de protección. Y contar con el asesoramiento y el seguimiento de la ART. En esto hay que hacer una aclaración. La determinación de los servicios de higiene y seguridad para
para cualquiera sea los establecimientos, se determina a través de un decreto, y este decreto hace referencia a que para las actividades agrarias se debe contar con servicio de higiene y seguridad a partir de 15 trabajadores. Y también hace referencia a que para las actividades que tengan menos de 15 trabajadores, es decir, que estén exceptuadas de la obligatoriedad de contar con servicio de higiene y seguridad, el asesoramiento lo tiene que dar la ART. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar en dónde estamos parados, cuál es la situación del establecimiento y poder contar con el asesoramiento de la ART en caso de tener las salvedades que dice o las excepciones que menciona el decreto. El anexo 1 del decreto 617 está diferenciado en títulos, ¿sí? Y en términos generales habla de derechos y obligaciones, infraestructura, maquinarias, motores, herramientas, contaminantes, riego eléctrico, manejo de materiales, protección contra incendio, vehículos para el transporte de trabajadores, explotación forestal, animales, capacitación y protección de los trabajadores. En términos generales, si pensamos en las obligaciones de las partes, como dijimos al principio, los empleadores son los obligados en poder dar la prevención y evitar eventos dañosos en los lugares de trabajo. Los trabajadores tendrán que evitar los riesgos que son previsibles, ¿no? O sea, mientras conozcan los riesgos a los que están expuestos y atiendan las recomendaciones y los procedimientos de trabajo, evitar los riesgos que puedan ser previsibles para ellos siempre y cuando conozcan los riesgos. Y de las ART, asesorar, capacitar e identificar riesgos, asesorando al empleador. En términos generales, este sería como el resumen. Ahora veamos cuando habla del empleador con asesoramiento de la ART, y esto es fundamental. Cuando hablamos de priorizar la prevención, estamos hablando de identificar, evaluar y eliminar los factores y agentes de riesgo en la fuente que los puede generar, ¿sí? Ese es el principio básico de prevención. Cuando hablamos de protección, estamos hablando de proteger, en este caso, a los trabajadores. Cuando hablamos de elementos de protección personal, es una protección, pero no estamos haciendo prevención. La protección me va a seguir, o sea, lo que va a servir es ponerme una distancia del riesgo, y por eso es fundamental que la protección también esté en cuenta y sea complementaria de la prevención, pero no el único medio o el único acceso a lo que puedan tener los trabajadores, sino que fundamentalmente hay que hacer prevención primaria. También el empleador está obligado a informar y capacitar a los trabajadores sobre los riesgos de las tareas que desempeñan y que desarrollan, o sea, a qué riesgos está expuesto y de alguna manera a atender esas medidas preventivas conociendo el riesgo. Llevar a cabo un programa de prevención, es decir, esto que decíamos antes, ¿no? Que sea integrada y que sea de mejora continua, ¿sí? Cumplir con las normas de higiene y seguridad. Por otro lado, el trabajador dentro de, digamos, para su propia seguridad y la de terceros, tiene que utilizar adecuadamente las máquinas, las herramientas, las sustancias peligrosas que pueda llegar a encontrarse en el trabajo, bueno, todo lo que hace de equipamientos, e instalaciones, etcétera. Usar, conservar y cuidar los elementos de protección personal, pero estar capacitado en su buen uso y conservación también, darle esa información y capacitarlo. Informar el trabajador frente a una situación que entrañe riesgo para sí mismo y para terceros, o sea, avisar de forma inmediata que hay una situación riesgosa.
contribuir con el cumplimiento de las normas, someterse a los exámenes médicos de salud, asistir a los cursos de capacitación. Y las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que identificar y evaluar los factores de riesgo, priorizar la prevención, colaborar con el empleador en ese asesoramiento, en brindar asesoramiento también para el empleo de productos químicos, la situación de contaminantes biológicos, asesorar al empleador sobre el cumplimiento de la normativa, implementar módulos de capacitación, denunciar ante la superintendencia los incumplimientos de ese empleador afiliado, cuando sea el caso, y promover la prevención. Y, por supuesto, llevar un registro de accidentabilidad. Bien, si nos abocamos entonces ahora a los títulos que hacen a la infraestructura del decreto 617, vemos que uno de los ítems es la infraestructura. Y cuando hablamos de infraestructura, principios básicos, ¿sí? Como proveer agua potable a los trabajadores, no solo en las viviendas, sino también en el establecimiento y a lo largo de toda la jornada, ¿no? Independientemente de dónde se encuentre ese trabajador. Si se provee de vivienda, que sea una vivienda digna, ¿sí? Que tenga todos los controles, los cuidados, que no sean, digamos, libre de malezas, que no esté en la zona de donde estén los animales, que tenga buena ventilación, que esté protegida contra incendios, que tenga las instalaciones eléctricas en buen estado y, por supuesto, botiquín de primeros auxilios con los elementos básicos y de fácil acceso ante cualquier situación de riesgo. Las maquinarias y puestos de mando o de conducción, perdón, tienen que ser de fácil acceso, tener barandas, permitir una buena visibilidad al conductor con parabrisas, que esté sano, que tenga limpia parabrisas, obviamente provistos de asientos, que estos asientos estén sanos, que sean dentro de lo posible ergonómicos, que atiendan a la situación de poseer el buen estado para aislar las vibraciones. Y que por supuesto tengan las condiciones para, o el acondicionamiento para minimizar las consecuencias de las condiciones climáticas, los agentes de riesgo, ¿sí? Por ejemplo, si es una cabina de un tractor, que tenga los vidrios, que cierren bien las puertas, que tenga una aislación eficiente. Dentro de maquinarias, herramientas, bueno, todo lo que sea instalaciones que tengan o mecanismos de transmisión, volantes, correas, ejes, algunos salientes, tienen que ser diseños seguros y siempre estar cubiertos o protegidos cualquier situación que pueda generar riesgos de atrapamientos, cortes, aplastamientos. Entonces se tienen que prever y contemplar que las protecciones se puedan usar y que sean las indicadas para aquello que se quiera proteger. Se tienen que señalizar los riesgos, se tiene que de alguna manera señalizar en idioma castellano con pictogramas de alguna manera también para que sea representativo a aquellas personas que puedan no saber leer o escribir. Dar instrucciones de operación, de regulamiento y de mantenimiento. Esto se refiere a que si se va a manejar un tractor, tenga un conocimiento acabado, que no sea alguien que puede reemplazar a cualquiera, ¿sí? Sino que sea con una concientización de que se sabe cómo se opera, que sabe regular en función de los distintos terrenos, de las pendientes que pueda haber, de las dificultades que tenga el terreno, y que también tengan un medio de acceso en términos generales, ¿no? De acceso inmediato a una botonera de parada de emergencia en el caso de algunas instalaciones. Los tractores, maquinarias automotrices, lógicamente tiene que hacerse un chequeo del estado de los frenos, que esos frenos sean adecuados para la carga máxima que tiene que soportar al transportar o al trasladar
traccionar, empujar otros implementos de arrastre, que tenga guardabarros, que todo lo que sean seguros y chavetas que tengan buenos enganches y que sean correspondientes a la resistencia que tienen que tener, ¿no? Para lo que está siendo utilizado, que tengan la barra o la cabina antivuelcos, que tenga cinturón de seguridad, luces de circulación y luces de buena iluminación, sobre todo en los trabajos nocturnos, espejos retrovisores que me permitan ver hacia atrás y no que tenga que manejar con todo el tronco rotado para poder ir viendo hacia atrás lo que va pasando, sino que proveerle de espejos de retrovisores. También cuando se tenga que encender, por ejemplo, los tractores que sean en lugares ventilados, si se depositan o se instalan en galpones o cerca de la vivienda, ¿no? A lo mejor en el patio de la vivienda, que tenga una buena salida de gases al exterior, que sea ventilado. Las herramientas también es otro ítem, que tenga que ser herramientas destinadas para el fin al que fueron diseñadas, con también un buen uso y estado de conservación, que los mangos sean acordes y que impidan cualquier deterioro o rozamiento o estrés de contacto en las manos. Si son eléctricas, que estén bien mantenidas y que tengan sin riesgo de contacto con la electricidad. Y por supuesto las motosierras, también hay un apartado de motosierras que tengan dispositivos de seguridad, defensa, freno de cadenas, que siempre estén bien afiladas, etc. Otro de los ítems es contaminantes. Cuando hablamos de contaminantes, estamos hablando de minimizar los riesgos en los procesos que puedan producir cualquier emanación, ya sea de polvos, humos, gases, nieblas, ¿sí? Que puedan ser perjudicial para la salud. Y también contaminantes biológicos, ¿no? En el trabajo con animales estamos frente a situaciones de alguna zoonosis, que son las enfermedades que transmiten los animales, o también en las maniobras o procesos que se usan en las mangas o en la vacunación, por ejemplo, estar con cuidado de aquellas vacunaciones que puedan estar siendo utilizadas, vacunas de cepas atenuadas, ¿no? De cepas vivas, y la autoinoculación. Para todo lo que sean valores límites permisibles, acá sí hacemos referencia, y así lo dice el decreto, de las recomendaciones y de los valores límites que establece el decreto 351 y sus actualizaciones. Lo mismo para carga térmica, contaminantes ambientales, iluminación, nivel de ruido, ¿sí? Sobre todos esos contaminantes nos referimos, vamos a tener que ir a ver qué dice el decreto 351. Y siempre atendiendo a la actividad real del trabajo, ¿no? Tomando en cuenta las particularidades que tiene la actividad y las particularidades que tienen también las condiciones climáticas de la actividad. Riesgo eléctrico no es más que ni menos que lo mismo que puede suponer para cualquier situación de prevención de contacto con electricidad. Las instalaciones tienen que cumplir con lo que establece la Asociación Electrotécnica Argentina y el ENRE, el ente regulador. Obviamente tener puesta a tierra, tener el buen mantenimiento de las instalaciones. Quien se ocupe del mantenimiento de las instalaciones tiene que ser debidamente autorizado por el empleador y ser un profesional o con conocimiento y que pueda dar conocimiento de la capacidad que tiene para hacer trabajos con electricidad. Siempre tener presente las características de los ambientes, que pueden ser ambientes inflamables, por ejemplo, en los depósitos de agroquímicos, o en ambientes que pueden generar atmósferas explosivas, por ejemplo, en silos con polvos vegetales, que sean
instalaciones estancas, ¿sí? Antideflagrantes. Si es al exterior, obviamente protegida de la lluvia, y lo que sea con cercas de perimetrales que sean contención de seguridad. Manejo de materiales, con esto nos referimos, manejo de materiales en general, ya sea por no solamente la manipulación manual de carga, sino también el manejo de materiales químicos o elementos que puedan generar un daño al trabajador, otorgar y brindar y el uso de elementos de protección personal. Cuando se armen estivas en los galpones o en los depósitos, asegurar la estabilidad de lo que se va a depositar, ya sea atendiendo los pesos, ¿no? Para poner las estivas correspondientes. Y para el manejo manual, ahí sí, de materiales, se requiere la ayuda mecánica. Eso vamos a hablar en otro de los encuentros sobre ergonomía, y vamos a hacer referencia a los valores límites y de las ayudas mecánicas que se tienen que implementar. En el caso de silos, lógicamente tienen que estar montados en bases sólidas que garanticen la resistencia realmente de la carga que va a sostener. Estar resguardados los soportes, ¿no? de la colisión que puedan tener en el movimiento de los camiones, ¿sí? Que estén protegidas. Las aberturas que estén protegidas, las escaleras con guardahombre, cuando se tenga que subir a hacer alguna inspección. Y fundamentalmente, todas las atenciones que requieren el ingreso, principalmente evitar el ingreso al silo con medidas preventivas en cuanto a no formar bóvedas en el interior, ¿no? En cuanto a la fermentación o el estado del secado de lo que conserve el silo. Pero fundamentalmente, en caso de hacerlo, la recomendación con nunca una persona sola, siempre con cabo de vida y arnés de seguridad, una persona que haga de vigilia en el exterior para que pueda estar permanentemente comunicado con quien ingresa, y obviamente proteger aberturas de descarga, interrumpir el llenado, y nunca ingresar sin antes corroborar los gases, ¿no? O sea, con un oxímetro poder identificar el porcentaje de oxígeno que pueda tener el ambiente confinado. Protección contra incendio de la misma manera que para cualquier otra actividad, cualquier otra instalación. Agroquímicos separados de inflamables, verificar y controlar las restricciones que tienen los envases en cuanto a la forma de depósito. Los depósitos deben ser ventilados con ventilación cruzada, deben estar construidos con materiales no combustibles, de la misma manera que iluminación estanca. Controlar en los acopios, lo mismo que para los silos, ¿no? La fermentación y los aumentos de temperatura que se pueden dar cuando se está haciendo la reserva de granos u otros materiales. Cantidad de tipos de matafuegos, carga de fuego, todo lo que me permita poder atacar el fuego en caso de incendio, pero siempre hablamos previamente y lógicamente de la protección contra incendios. Y bueno, el uso de evitar fuentes de ignición o fuentes de temperatura externas a los lugares. En cuanto a los vehículos para transportar trabajadores, es fundamental que sean vehículos destinados para tal fin, que tenga asientos, que tenga cinturones de seguridad, que estén protegidos, que tengan barandas laterales y traseras para poder acceder. No pueden viajar parados. Obviamente no se puede viajar en ningún estribo ni en guardabarro de ninguna maquinaria agrícola, pero para eso hay que facilitarle el transporte al trabajador con el medio correspondiente, ¿sí? O sea, si no hay un medio destinado para tal fin, obviamente van a usar lo que
puedan encontrar, y eso es, por ejemplo, transportarse con el que maneja el tractor arriba del tractor. Siempre, bueno, conductor con registro habilitante, obviamente con buenos frenos, con todos los sistemas de controles de vehículos. Explotación forestal, en explotación forestal está bastante bien desarrollado, habla tanto de antes de iniciar los trabajos de desmonte o de tala, de poder corroborar la presencia de tocones o malezas para poder allanar, ¿no? y aplanar, dejarlo lo más llano posible para evitar tropiezos y caídas, y que facilite una buena huida en caso de una caída de un árbol. Delimitar muy bien las zonas de derribo, ¿sí? Para que pueda haber escape de las personas, y que esté contemplado el radio de seguridad. Obviamente no permitir el acceso a personas ajenas a la zona, tiene que haber siempre vigilancia y un responsable en la zona que pueda supervisar. Generalmente muchos trabajadores trabajan a distancia solos, y ha habido casos en los que fatalmente, por algún golpe de un derrame o de una caída de un árbol, se dieron cuenta de la ausencia de la persona cuando finalizó el día y no llegó al camión, al colectivo que los trasladaba. Entonces, siempre tiene que haber algún mecanismo de comunicación y de supervisión de la gente que está trabajando. Algunas características de uso de motosierra, obviamente, el embrague en buen estado, bueno, el buen estado y conservación del uso como herramienta, ¿sí? Fundas protectoras para el transporte, para el traslado, que tenga una buena protección para las manos. El operador de motosierra con todos los elementos de protección, casco de seguridad, pantalón anticorte, guantes, calzado de seguridad, protección, bueno, la malla para la cara, y obviamente capacitado y entrenado para hacer el trabajo. Después otras características también que hace referencia a la poda y derrame, de la misma manera, el trabajador con qué tiene que estar equipado para subir en los trepadores, y siempre fijar los troncos para que no rueden, ¿sí? Sino que puedan tener un estancamiento y evitar que rueden y pueda atropellar a personas. En el caso de los animales, hace referencia a viviendas alejadas, lo que decíamos antes, ¿no? Que las viviendas tienen que estar alejadas de los galpones donde estén los animales. Siempre contar con las instalaciones que permitan sujetar a los animales en el caso de maniobras o de revisiones o de algunas curaciones que tenga que hacérsele al animal. Usar buenos aperos en el caso de tracción animal, ¿no? En el uso de trabajo de a caballo, evitar el contacto con todo lo que sea fluidos, mucosa, sangre, excremento de los animales. Para eso siempre trabajar con protección, con guantes, ¿sí? Es una práctica muy poco, muy inusual, pero bueno, hay que poder concientizar sobre esa situación. Obviamente, higienizarse después del trabajo con animales, y evitar el contacto también con los cadáveres de animales muertos, sobre todo cuando no se sabe cuál fue el motivo. Siempre hay que sospechar que aparezca un animal muerto de alguna enfermedad contagiosa, ¿no? Entonces, tomar todos los recaudos. Y por último, el decreto 617 también habla de la capacitación, y en este caso siempre debe brindarse a los trabajadores capacitación para que puedan identificar los riesgos específicos de sus tareas y bajo las características que hacen a la actividad específica que él hace.
¿sí? O sea, hay que conocer las instalaciones, hay que conocer el proceso, de cómo se hace, hay que conocer, con esto quiere decir que sirven, pero no tanto como dando una capacitación específica, no sirven tanto las capacitaciones enlatadas, ¿no? Cuando hablamos de analizar la actividad de los trabajadores, hacemos justamente eso, hablar con ellos y que nos cuenten qué es lo que hacen, cómo lo hacen, qué necesitan y, digamos, para poder entender cómo puede ser el riesgo y poder darle las mejores alternativas de prevención. También sobre normas de procedimiento, ya dijimos, para el uso, manipulación de las instalaciones, de las máquinas, de las herramientas, para el buen uso y conservación de los elementos de protección personal, que es lo que a ellos los va a proteger, nociones de primeros auxilios y una cosa fundamental es que se brindará a todos los trabajadores de acuerdo al nivel educacional alcanzado. En eso hay que ser muy, muy cuidadoso y poder brindar capacitaciones con todas digamos, la pedagogía para que podamos ser entendidos y en la terminología, en los vocabularios más comunes que ellos usan. Y yo agregaría que en el método, no en el método, sino en el caso de las capacitaciones, también se debe capacitar a los mandos medios y a los que toman las decisiones en las empresas, porque muchas veces se habla de capacitar al trabajador, pero pocas veces, a pesar de ser una obligación de la ley o del decreto 351, es que tienen que estar todos los estamentos de la empresa capacitados. Y me parece que para quienes toman las decisiones es fundamental que conozcan a los riesgos que están expuestos los trabajadores. Bien, ahora le doy entonces la palabra a Ana, que va a continuar con los protocolos de buenas prácticas que apoyan el trabajo seguro en el agro. Ana. Fíjate que estás muteada. Sí, perdón, es automático. Bueno, gracias Gabriela y muy buenas tardes a todas y a todos los que nos acompañan en este encuentro. Bueno, realmente Gabriela ha hecho una descripción muy minuciosa, muy detallada de la normativa que rige al sector agropecuario en materia de higiene y seguridad en el trabajo agrario. Puedo comentarles que cuando nace ese reglamento, se va dando en simultáneo con la época en que yo en el encuentro anterior les mencioné, van surgiendo demandas en el sector, en el mundo, digamos, en los mercados globales, que empiezan a exigir determinadas prácticas que se materializan o se organizan en protocolos de buenas prácticas y que van de algún modo estableciendo, bueno, si tomamos por ejemplo nos remitimos a la definición que de buenas prácticas agropecuarias da la FAO, o sea, la Organización Internacional que pertenece a las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO define a las buenas prácticas agropecuarias o agrícolas como un conjunto de condiciones necesarias para asegurar a los consumidores alimentos sanos y seguros, o sea, alimentos inocuos. Asegurar que lo que consumen no les va a afectar su salud, porque reducen, o mejor dicho, son producidos reduciendo todos los riesgos de contaminación física, química o microbiológica que pueda haber durante el desarrollo de toda la cadena productiva. Asimismo, las buenas prácticas agrícolas tienen como un valor agregado y es el que establece procedimientos que también tienen en cuenta la atención del medio ambiente y las cuestiones que hacen al logro o a las garantías de que en los sistemas productivos se va a atender, a cuidar y a proteger la salud y las condiciones laborales de los que son los principales actores en el sistema productivo, que son los trabajadores.
que en la obtención de alimentos esas personas no se enfermen y mantengan su salud en el lugar donde van en realidad a ganar su sustento. Esta es una definición clave de la FAO. Nosotros Gaby, por favor, en la ocasión del encuentro pasado hicimos algo más sencillo, pero básicamente quiero, antes de pasar al resto de la presentación, decirles que las podemos definir también en forma muy simple, diciendo que las buenas prácticas agropecuarias son prácticas, o sea, procesos que se establecen, que están orientados a mejorar los métodos convencionales de producción y manejo de las actividades en el campo, y cuyo objetivo es, por supuesto, en primer lugar, garantizar la inocuidad de los alimentos, pero al mismo tiempo garantizar esa calidad mediante procesos productivos que permitan el bienestar de los trabajadores, la seguridad en el trabajo de los mismos y disminuir el impacto negativo de la producción agropecuaria, agrícola o ganadera, sobre el ambiente. Toca también la temática del bienestar de los animales. O sea, buenas prácticas agropecuarias pueden ser prácticas agrícolas, prácticas ganaderas, prácticas que tomen la cuestión ambiental y prácticas que garanticen la seguridad en el trabajo. Tenemos el tiempo es muy tirano porque ya prácticamente estamos llegando a la hora, con lo cual simplemente les quiero mencionar que hay algunos protocolos que son los que han tomado más vuelo en los últimos años, desde la década del 90 hasta ahora, que son donde empiezan los mercados a exigir el cumplimiento de estos protocolos de buenas prácticas. Y entre ellos podemos mencionar al protocolo Global Gap. El protocolo Global Gap es un protocolo que nace en Europa, cuando todo el tema del mal de la vaca loca y varios, digamos, accidentes y problemas de contaminaciones alimenticias muy serias que hubo allá en Europa, ellos establecen un protocolo que nace en Europa, pero hoy se llama Global Gap y no Eurep Gap, como fue en el comienzo, porque ha sido adoptado en el mundo. Global Gap se certifica en todo el mundo en este momento, en Estados Unidos, en África, etc. Tenemos el protocolo de agricultura certificada, que fue el que fue diseñado, establecido, elaborado e implementado por APRESIT, la Asociación de Productores de Siembra Directa. Tenemos el protocolo de soja responsable, que se conoce con el nombre de RTRS, o sea, viene de las siglas en inglés de Mesa Redonda de Soja Responsable. Y tenemos el protocolo FSC, que está orientado más concretamente a las cuestiones que tienen que ver con la producción y la explotación de los montes, o sea, de los bosques en el mundo. Podemos mencionar también en Argentina tenemos la Red de Buenas Prácticas, que ha establecido protocolos de buenas prácticas agrícolas para cultivos intensivos y extensivos. Podemos mencionar los protocolos de buenas prácticas de manufactura y de análisis de riesgos y puntos críticos de control. Estos dos últimos que transitan de la producción primaria, pasan a integrar también ámbitos que tienen que ver con la parte industrial de la producción agroalimentaria. Podemos hablar de los protocolos que tienen que ver con la diferenciación de productos, aquellos que, por ejemplo, permiten las producciones orgánicas, la denominación de origen controlado, las indicaciones de procedencia, que todos ellos en particular garantizan por parte de los productores el cumplimiento de determinados estándares que van a garantizar que esa producción es orgánica, que un producto responde a una denominación de origen controlada o a una indicación de procedencia, como puede ser, por ejemplo, carne ovina patagónica, que es una indicación de procedencia. O sea, la calidad del producto es intrínseca, pero realmente se logra bajo una indicación de procedencia. Así como están las denominaciones de origen controlado, con anterioridad se promulgó o se elaboraron procesos de producción que garantizaban, luego se certificaban como indicaciones de procedencia. Y ya yendo un paso más allá,
tenemos todas las cuestiones que tocan la gestión integrada, las normas, por ejemplo, gestión integrada que tocan las garantías de calidad en los productos, por ejemplo, con la implementación de la serie de las normas ISO 9001, de las cuestiones que tienen que ver con el ambiente, garantizando el cumplimiento de las ISO 14000, o las que tienen que ver con el tema concreto que nos toca hoy, que es el de seguridad y salud laboral, que inicialmente fueron las OSHA 18000 y hoy son la ISO 45000. ¿Gaby? Bueno, simplemente no vamos a entrar en los distintos protocolos, pero todos ellos tienen en común que definen estándares mínimos que tienen que ver con calidad, con medio ambiente y con seguridad laboral. Global Gap en realidad nace en Europa, les decía yo, como EUREPGAP. Digamos, es una iniciativa de firmas líderes en Europa en la venta minorista. Ellos llaman venta minorista la de las cadenas de supermercados. Bueno, la organización se llamó Euro Retailer Produce Working Group, o sea, grupo de productores minoristas de los supermercados en Europa. Y ellos establecen un protocolo, que es el protocolo Global Gap de buenas prácticas agrícolas, que contiene los estándares mínimos exigidos para los principales supermercados de Europa. Llevándolo a la realidad de nuestros días, uno no entra en esos supermercados si no garantizan tener certificado el que producen bajo las normas que certifica Global Gap. Gaby, la próxima, por favor. ¿Qué sectores son los que en el mundo están certificando Global Gap y qué protocolos son los de Global Gap que atienden distintos sectores productivos? Hay certificaciones Global Gap para frutas y hortalizas, frutas y hortalizas frescas, para flores y plantas ornamentales, para la producción de café, de té y para la acuicultura. Para lo que ellos llaman, con la sigla IFA, que en inglés es el aseguramiento integrado de fincas, o sea, Integrated Farm Assurance, y que, digamos, a nivel de productores individuales o de grupos de productores, certifican todos los procesos, digamos, que se desarrollan en establecimientos, en granjas, etcétera, donde desarrollan cultivos extensivos, ganadería bovina y ovina, ganado lechero, porcinos y aves de corral. O sea, todos estos sectores pueden certificar Global Gap en este momento en el mundo. Y Europa exige, para poder comprar y comercializar productos, digamos, de otros mercados, la certificación de Global Gap. Global Gap tiene como objetivo clave asegurar la integridad, la transparencia y la armonización de normas agrícolas globales. O sea, los protocolos tienen normalmente como base dos cosas. Todos exigen trazabilidad, o sea, que haya registros que garanticen, digamos, cuál ha sido el historial de todo un sistema productivo a lo largo de su cadena productiva. Y por otro lado, son siempre un paso más allá de lo que exigen las normas legales del país en las distintas materias que se ocupa, la producción agrícola o ganadera, en la parte ambiental y en lo que hace a higiene y seguridad. Por eso quiero retomar acá algo del título que lleva nuestra charla de hoy, que es "y protocolos de buenas prácticas que apoyan a esas normativas de higiene y seguridad", que bien destacó muy minuciosamente Gabriela. Porque cuando, digamos, en el medio agropecuario no nos faltan leyes, no nos faltan normas legales, pero muchas veces no son atendidas adecuadamente. Y estos protocolos como Global Gap, RTRS, FSC, etcétera, han puesto tanto énfasis en lo que hay que cumplir para certificar en materia de salud, seguridad y bienestar de los trabajadores, que increíblemente, viniendo desde afuera, han dado como una señal de alerta a los productores nuestros del agro de que a esa temática hay que prestarle atención. Y entonces ahí
ha sido muy ordenador el tener el decreto 617 para poder ver, digamos, qué nos está pidiendo el mundo, primero cumplir nuestra legislación y luego avanzar en la posible certificación de estos protocolos. Que la actividad forestal va a ser la FSC, en la producción de soja la RTRS, y en las producciones estas que mencioné, que tienen que ver con agricultura, ganadería, producción de aves, producción de cerdos, bueno, todos los sectores que abarca Global Gap, la certificación de Global Gap. Gaby. Bueno, creo que esa ya es la última o la anteúltima filmina. Decirles que cuando miremos, vamos a mirar solo el protocolo Global Gap y vamos a ver por qué decimos que estos protocolos, en este caso va a ser Global Gap, pero en los otros se nos da un poco la misma situación. Cuando miramos los distintos ítems que en materia de salud y seguridad en el trabajo le piden a los productores que van a certificar Global Gap cumplir, encontramos que dicen que es obligatorio que en las fincas se desarrollen programas de prevención y de evaluación de riesgos, que estén adecuadamente identificados, informados, o sea, registrados en algún lado, a través de estadísticas, a través de registro de análisis de riesgos, etc. Que esté documentada en algún libro, en algún lugar, que esté actualizada, o sea, no la información de lo que pasó hace 10 años atrás o 5 años atrás, sino lo que está pasando en los procesos productivos de hoy. Y esto que, digamos, de algún modo se haga en el análisis de cómo trabaja el personal propio, o qué riesgos se enfrenta el personal propio, o qué programa de prevención se está implementando para el personal propio o para el contratado que ingresa en el establecimiento. Esos programas de prevención tienen que mirar, bueno, qué se maneja en materia de productos fitosanitarios y fertilizantes, y armar el programa de prevención en función de los riesgos de estos productos. ¿Qué se maneja en lo que hace a residuos y envases vacíos, por ejemplo, de fitosanitarios? Y también que haya procedimientos establecidos y que se cumplan. Y después todo lo que hace también al mantenimiento y uso adecuado de las máquinas agrícolas. El protocolo Global Gap tiene un ítem muy importante que habla de que tiene que haber un responsable de la salud y seguridad y del bienestar laboral en las fincas. Y establece que tiene que haber reuniones con los trabajadores de ese personal. El personal tiene que tener a través de esos responsables, y a su vez los responsables también, conocimiento de cuáles son los puestos de trabajo en este establecimiento. Y que haya un intercambio y participación de los trabajadores en todo lo que tiene que ver con identificación de riesgos, análisis de accidentes, etc. Por entender que no hay mejor entendido, o digamos, no hay mejor entendimiento que el que va a tener del puesto de trabajo el propio trabajador. Por eso hay que escucharlo y hacerlo participar de las reuniones que se puedan tener en materia de prevención. Tema que fue ya muy profundamente mencionado por Gabriela, bien identificado también en nuestro marco legal, y de algún modo Global Gap lo está poniendo en escena y hay que cumplirlo. Después se establece que tiene que haber en las fincas elementos de seguridad y de prevención, con cartelería adecuada, por supuesto en el idioma que se habla en nuestro país. Tiene que haber cartelería de pictogramas, por ejemplo, en las máquinas o en determinados lugares, porque tenemos la realidad en muchos establecimientos nuestros que hay personas que tienen una lectoescritura muy pobre. Entonces, de algún modo, la cartelería digamos, puede ser complementada con pictogramas, y a su vez, los responsables de higiene y seguridad, o los mismos empresarios, o quienes están en los establecimientos con algún tipo de responsabilidad frente a los trabajadores, muchas veces explicar qué significan esos pictogramas, porque no siempre el mensaje que quiere dar el pictograma es el que entiende el trabajador, a menos que se lo enseñen, se lo expliquen. Por otro lado, en materia de elementos de prevención, están siempre establecidos la necesidad de que haya botiquín con los elementos necesarios para los primeros auxilios. Bueno, que haya procedimientos e instrucciones, y cuando vienen los que certifican Global Gap, piden todos esos procedimientos escritos, el registro de que ha habido instrucciones o capacitaciones con los trabajadores, que estén registrados en algún lado.
Después que haya un registro, o sea que todos los personales, las personas que trabajan en el establecimiento, propios o contratados, estén registrados. O sea, que de algún modo haya una ART que los pueda cubrir si hay un accidente y que por supuesto tengan sus derechos laborales vigentes, o sea, que de algún modo gocen de sus vacaciones, de sus descansos periódicos, de su domingo franco, etcétera, etcétera, o si no, de sus horas extras según corresponda. Y por último, la formación de los trabajadores en materia de riesgos, condición sine qua non, para entender que quienes tienen que trabajar con seguridad en un ámbito donde puede haber riesgos, tienen que conocer los riesgos que tiene que prevenir o a los que tiene que, digamos, o los procedimientos que tiene que implementar para no estar expuesto a riesgos. Gaby, si sos tan amable. Bueno, ya cerrando, últimamente la definición de que las buenas prácticas agrícolas orientan a los sistemas de producción hacia una agricultura sostenible y ecológicamente segura. Permiten, por supuesto, obtener productos inocuos y de calidad que garanticen que las personas que lo consuman luego no se enfermen. En realidad, cuando hablamos de buenas prácticas agropecuarias, no nos referimos solo a los alimentos. También se produce fibra, pelo, cuero, árboles, madera. Entonces, bueno, estamos hablando de todo lo que se implementa. No necesariamente hablamos de productos que no enfermen al consumirlo. Bueno, y dentro de las buenas prácticas agrícolas también están todos los ítems que exigen prácticas que permitan llegar a garantizar o contribuir a la preservación de los recursos naturales, o sea, aquellos que se pierden y son en realidad de las generaciones futuras. Entonces, los recursos naturales no se tienen que degradar, se tienen que manejar adecuadamente, ayudan a mitigar el cambio climático y mejoran las condiciones de trabajo de, bueno, las personas que trabajan en el campo. Sí, Gaby. Bien, las buenas prácticas apoyan a la productividad, al cuidado del ambiente, a la salud laboral, y básicamente Global Gap, RTRS y FSC son las tres muy fuertes en Argentina. Y comentarles que a partir del año 2018 se promulga una resolución mixta, estaba el Ministerio de la Producción, el SENASA de Agricultura, etcétera, donde se establece la obligatoriedad a partir del año 2020 de implementar buenas prácticas agrícolas en toda la producción primaria, cultivo y cosecha de frutas. Y a partir de enero de este año que está en curso, se hacen, bueno, ya lo son, obligatorias también para la producción de hortalizas. Bien, Gaby. Bueno, era la última filmina. Simplemente el tema buenas prácticas lo vamos a transitar nuevamente cuando hablemos de la cuestión medioambiental y cuando hablemos, digamos, lo tocamos nuevamente con un poquito más de profundidad en próximos encuentros. Pero bueno, de algún modo queríamos mostrarles que como complemento de las normas legales, digamos, han sido y están siendo un apoyo muy grande para el agro. Muy ordenador está siendo el tema de las buenas prácticas. Bueno, agradecerles el acompañarnos en este encuentro. Con Gaby, agradecerles también a Profértil el haber recurrido a nosotros para compartir con ustedes esta actividad. Y bueno, dejarles que no sé si lo hicimos en la presentación pasada, los correos electrónicos de ambas, por si en algún momento tienen necesidad de consultar algo o de compartir algo. Muchísimas gracias y bueno, quedamos a disposición de ustedes para el espacio de consultas.
Bueno, hola a todos nuevamente. Muchas gracias, Gabriela, muchas gracias, Ana, por sus exposiciones muy claras y concretas. Como saben, este es el espacio de consultas y para no demorar más, para poder cumplir con los horarios, voy a pasar directo a las consultas. En tal caso, después, si ustedes quieren agregar algo, con mucho gusto. Una pregunta de Gerardo, dice, en los accidentes 2019, fue algo de la información que mostró Gabriela, ¿se tienen especificados cuántos corresponden a agricultura y cuántos a ganadería? Y dentro de las estadísticas de la superintendencia se pueden segregar los datos y están, digamos, de alguna manera determinados por las diferentes SIU. O sea que, digamos, con un análisis exhaustivo se puede. En el caso de mortales puedo tener el dato de trabajo. No trabajo con animales. En la actividad de ganadería creo que fueron 14 accidentes mortales o 12, por ahí. O sea que fue más de la mitad. De los 29 accidentes mortales, sí. Bien. Un dato. Y después los otros 15 que quedarán, que se repartirán. Había otra 9 u 8, 9 creo por cultivos y después un poco ya de otras actividades. Bien. Otra consulta de Bruno, gracias por la charla. Gabriela, comentaste que la ART es la que debe asesorar sobre seguridad e higiene si se tiene menos de 15 empleados. En nuestro caso somos solo 5 empleados. Nunca me contactaron de la ART para asesorarnos en nada. ¿Qué debiera hacer? Bien, contactarse con la ART. A ver, ¿cómo decirlo? No, sí, el 617 es muy claro, perdón, el decreto 1338 del 96, que es donde se excluye para menos de 15 trabajadores el tema de contar con servicio, también dice que aquellos que no cuentan con servicio tienen que dar el asesoramiento a la ART. Lógicamente, muchas veces, y pasa habitualmente, que las ART son contratadas a veces en producciones chicas, por el broker de seguros o por el contador, entonces no se tiene acabado conocimiento de cuáles son las prestaciones que tiene que dar la ART. Entonces, en ese caso, digamos, poder básicamente, o sea, el decreto que establece el decreto reglamentario de la Ley de Riesgo de Trabajo, si lo quiere, quien consultó, si lo quiere anotar, que es el 170 del 96, establece las obligaciones que tiene la RT y en base a eso ya puede contactarse con la RT y por lo menos comentar o preguntar cómo está el servicio. Es una obligación de la RT, digamos. Están obligados a brindar un asesoramiento. Siempre, independientemente, o sea, en el caso de cualquier actividad, siempre la RT es parte de la obligación de brindar asesoramiento de asistencia técnica a los empleadores. Y en el caso de agro, puntualmente, cuando es menos de 15 trabajadores, digamos, tiene que tener ese asesoramiento, cumplir o suplir el asesoramiento que podría dar un servicio de higiene y seguridad. Y bueno, eventualmente, si no lo logra a través de la RT, de alguna manera, por lo menos consultar con algún profesional para por lo menos atender algunas cuestiones que no pueda comprender del decreto o lo que lo pueda ayudar en encaminar un poco la prevención. Y esa obligación de asesoramiento de la RT, ¿qué es lo que abarca, digamos, ¿no? ¿Qué cosas se suelen dar en ese asesoramiento? ¿Qué herramientas? Si es una visita, si es un simple documento que el empleador tiene que leer y transmitir a sus empleados, o te visita un técnico de la RT en una reunión con los empleados y recorren el establecimiento y detectan los factores de riesgo. ¿Cómo es? Claro, es un poco como la atención de un médico, ¿no?
O sea, de algún modo tendría que visitar el establecimiento, de algún modo identificar los riesgos que pueda haber en función de las tareas que se desarrollan, visualizar un poco cómo es la organización del trabajo, porque muchas de las, a veces de las cuestiones de prevención están están vinculadas a, o se resuelven o se pueden atender con la organización del trabajo. Básicamente sí es eso, que identificar los riesgos, ayudarlos a lo mejor en qué tecnologías pueden manejar o qué elementos de protección o qué, digamos, hay un acompañamiento que en el campo se hace difícil, se hace más difícil que se logre, ¿no? No sé cómo lo visualizás, Gabriela, pero Y por las distancias, la distancia, claro, por las distancias, a veces ponerse de acuerdo de cuándo puede ir el profesional de la RT, en que cuando vaya sea representativo de la actividad más pesada que pueda tener el establecimiento y no que vaya un día que no hay nada, o sea, que están los animales a campo. Y también hay una realidad. Hasta no hace mucho no había nada que estableciera con qué frecuencia tenían que visitar las ART los establecimientos, y para el 2009, me parece que es, en algún anexo de una resolución salieron las visitas mínimas que debe hacer la RT a los establecimientos, y bueno, están también desagregadas por actividad. Bueno, en algunos casos hasta pueden pasar 3 años que la RT no está exenta de visitar. Pero bueno, todo tiene que ver con la negociación que se pueda tener con la RT, con los servicios, por un lado, que son obligatorios, y por otro lado, también, lamentablemente, cuanto más chico es el establecimiento, el empleador, menos facilidad de atención va a tener, ¿no? Bien, gracias Gabriela. Sí, me parece igual un punto muy, muy importante, porque podemos tener mucho decreto, pero si después el principal agente en cumplir lo que es la RT no lo cumple, me parece que se está juzgando mal tal vez. Se está juzgando al actor equivocado a veces, porque el actor ese está dedicado a producir y el otro actor está dedicado a proteger al trabajador y debería preocuparse y ocuparse en eso. Por favor, es una opinión muy personal en base a todo lo que vengo escuchando que dicen ustedes. Bueno, la siguiente consulta. Gabriel, a ver, no, sí. Hola, quisiera saber si en las enfermedades profesionales, una vez declarada, corre por parte de la RT. Sí. Sí. Las enfermedades profesionales están listadas, como les decía, hay un decreto que lista las distintas enfermedades profesionales, son alrededor de 90 y algo, que tiene que ver con la exposición en los ambientes de trabajo a distintos agentes, y está identificada por agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos y termohigrométricos, que puede ser temperatura, carga térmica, por falta de ergonomía. Y identificado el agente, que haya exposición, que esté diagnosticada la enfermedad clínicamente y que se asocie a la actividad que lista ese decreto, o sea, que se dan los 3 puntos, digamos, es reconocida como enfermedad profesional. La RT tiene que hacerse cargo, digamos, de la prestación y de todo lo que significa en prestación médica y asistencial y dineraria correspondiente a ese tratamiento, desde que se determina el inicio de la exposición. Bien, gracias Gabriela. A ese agente de riesgo, ¿no? Bien. Otra pregunta es también de Bruno, ¿cómo hacemos para que los empleados cumplan las normas? Dice, muchas veces se les dan todos los elementos y no lo utilizan. Es difícil estar todo el tiempo detrás del trabajador pidiendo que utilice los elementos de seguridad provistos. Bueno, Ana, no sé si querés.
En realidad, todo lo que tiene que ver con prevención es un paso a paso, ¿no? O sea, influye la capacitación, la concientización que las empresas por ahí hagan con los trabajadores. Es increíble cómo uno percibe que a veces hacer participar, aunque no sean los agentes laborales, por ejemplo, el hombre de campo trabaja, el trabajador rural muchas veces vive en el mismo establecimiento en el que trabaja. Hacer participar a veces de charlas que tienen que ver con la prevención a las mujeres de los trabajadores ayuda muchísimo a que luego los trabajadores, por ejemplo, utilicen los elementos de protección, no lleven la mochila con la cual aplicaron agroquímicos al porche de la casa donde vive, que respete el que su ropa se tiene que lavar separada por ahí de la ropa de la familia. O sea, bueno, muchas cuestiones que donde uno visualiza que el ojo de la mujer ayuda en eso. Pero bueno, entiendo la problemática. Los trabajadores se resisten mucho a usar elementos de protección. A veces les cuesta usar, por ejemplo, calzado de seguridad. Suben a un silo con alpargatas, o sea, sí, es un problema donde, bueno, hay que concientizar, hay que hacer un seguimiento, y sí, es verdad que son cambios de conducta. Nos ha pasado a nosotros con el cinturón de seguridad en los autos, ¿no? Que al principio a veces o no lo teníamos instalado, no lo poníamos, o lo teníamos pero no lo colocábamos, y hoy en día son cosas que están totalmente incorporadas y nadie niega el que automáticamente lo hacemos. Pero bueno, no sé, Gaby, cómo lo visualizás Sí, vos. no, y fundamentalmente entender que desde una cosa es acompañar y otra cosa es imponer, ¿no? A veces tenés que usarlo, sin embargo hay que entender la lógica del trabajador, de por qué le resulta incómodo, que lo vaya probando, que lo vaya, digamos, conociendo, que sea con una charla en la cual se le pueda explicar el porqué y la necesidad, y fundamentalmente porque, bueno, es un cambio de cultura también, ¿no? Hay una cuestión cultural muy fuerte en lo que es, a lo mejor, yo no lo necesito, ¿para qué? ¿No? O sea, esa cuestión Yo de siempre lo hice así, nunca me pasó nada, claro, claro. aprendí el oficio de mi padre y a él de- tampoco nunca le pasó nada. Sí, o sea, reconozco la inquietud de la persona que lo plantea porque es una realidad en los campos, sí. hay que acompañarlo y darle el tiempo para que lo vaya incorporando, ¿no? No es automático y hay que escuchar mucho y también interactuar mucho y ser empático con el otro. Bien, y si no, le decimos a la mujer que lo Claro. encarrille. Todos actuamos de la misma manera. Bien. Eh, Gabriela, ¿cuáles son las principales causas de la diferencia que mencionaste entre el índice de incidencia del agro versus el total de las actividades productivas? ¿Cuáles crees que pueden ser las causas, ¿no?, de esa diferencia? Si es que se te ocurre alguna. Bueno, la falta de prevención. Sí, o sea, fundamentalmente es falta de prevención, y en eso involucra a todos los actores que estamos involucrados, ¿no? Los profesionales creo que a ver, la diferencia sustancial se puede ver en los números y en los registros, ¿no? Pero, digamos, ¿qué tipo de accidentes hubo o de qué forma ocurrieron los accidentes? Históricamente, como decíamos antes, tanto la construcción, minería y agro son los que llevan a la cabeza las estadísticas de accidente. Y, y es mucho más alarmante porque estamos hablando de accidentes de trabajadores registrados, o sea, se dispararía muchísimo más considerando aquellos accidentes de los cuales no nos enteramos. Y me parece que es eso, la falta de prevención digamos, la, el, el-
Yo creo que falta comprometerse, ser responsables y que todos, desde el lado en que nos toca, comunicadores, profesionales del campo, docentes, todos, productores sobre todo, todos nos toca un pedacito de responsabilidad y compromiso para la salud, con la Claro, salud y la seguridad. En realidad, cuando hablamos de prevención en el agro, se complejiza muchísimo por el hecho de, muchas veces el trabajador está aislado, entonces de algún modo hacer prevención significa cómo organizarle adecuadamente la tarea para que no le pase nada cuando está solo y aislado. Cómo tienen que estar las máquinas de bien mantenidas para que no tenga un accidente con una máquina en el medio del campo y no tenga cómo comunicarse. O sea, porque sí, por ahí cuenta con un celular que no en todos lados llega la señal adecuadamente. Entonces, digamos, ya las condiciones, bueno, hablamos mucho en la primera charla, ¿no? Las condiciones y el medio ambiente de trabajo que pesan muchísimo en que hacer prevención significa prestarle atención a esas cuestiones. Hace más serio el riesgo, digamos, porque a veces se trabaja aislado, se trabaja lejos, se trabaja en condiciones climáticas muy complicadas. Y más eso allá también ayuda, ¿no? Y más allá de esas cuestiones que ustedes mencionan, que parecen ser factores externos, ¿cómo es el punto de partida? Porque al comparar, que es el origen de la pregunta, actividades productivas distintas, el agro versus otras parece estar con mayores niveles de incidencia, creo que se dice. Pero yo después escuchaba a Gabriel y decía, entre las cosas que dice el decreto, ¿no? Es que los tractores tengan asiento. Pero ¿y de qué estamos hablando? Por definición un tractor tiene asiento, que tenga luces, y si por definición tiene que tener luces. Entonces, no es una cuestión ya más de cultura, si se quiere, atrasada en estos términos del agro respecto de otras actividades productivas. Digo, sí, porque partimos de la premisa de que un tractor no tiene asiento. A ver. En otra actividad productiva eso no ocurre, me parece, ¿no? Entonces, de todo. Me pregunto. En el campo tenemos la realidad, por ejemplo, de las máquinas obsoletas, que se siguen utilizando y que nunca en su diseño tuvieron ergonomía ni tuvieron elementos de seguridad, y siguen siendo un factor de riesgo que rueda por los campos. Por ejemplo, a modo de ejemplo. En realidad, Gabriela mostraba algunas fotos cuando ella hablaba de las cosas que dice la legislación, estableciendo pautas seguras, por ejemplo, en el transporte de las personas. Voy a un ejemplo concreto. Y mostraba una foto muy real de alguien transitando en una ruta o en un camino rural con un tractor, con un montón de gente colgado del tractor. Evidentemente, la normativa dice una cosa, pero después uno encuentra que la realidad dice otra. Claro, sí. Y bueno, y ahí son los accidentes terribles que a veces suceden en el itinere, que bueno, del trabajo a tu casa te llevan a lo mejor, o te vas en condiciones que son absolutamente inseguras. Pero bueno, igual aprovechando que alguien pasó con el tractor. Perdón, algo perdón, Ana, algo que también ahora pienso, ¿no? Y digo, ¿qué pasa con los accidentes también, no? Y eso es que lo vamos a ver en otro encuentro, pero digo, cuando hablamos de accidente que se tiende a culpabilizar, ¿no? a la víctima, al trabajador, y en realidad hay que tomar de los accidentes, de todos los que pasen y tratar de investigarlos para poder hacer prevención también, ¿no? O sea, lamentablemente después de un accidente uno puede reaccionar a pesar de que se llevó una víctima o hubo un lastimado, pero hay que trabajar en eso, o sea, ¿qué le pasó al productor o al campo de al lado y tratar de analizar y no quedarnos en culpabilizar a ver quién fue el responsable o el culpable, sino aprender de eso que ya pasó? Eso creo que tampoco se le da importancia, ¿no? Esto que, digamos, pasa un accidente grave, mortal, donde nos enteramos a veces en los diarios locales, moviliza, es un cimbronazo, pero a los 2 días ya está todo el mundo trabajando en las mismas condiciones.
Claro. Nadie se pone a pensar, a ver, y en mi lugar, ¿cómo está eso? Esa máquina, esa herramienta, ese silo, o sea. Sí, perfecto. Bueno, gracias. Otra consulta de Octavio dice, entendiendo que independientemente de la cantidad de empleados, entiendo que independientemente de la cantidad de empleados, presentar RAR es obligatorio todos los años. ¿Cómo es la dinámica en la operatoria en zonas rurales? Aclaramos que RAR es el relevamiento de agentes de riesgo de enfermedades profesionales, es decir, yo empleador tengo que identificar a qué agentes de riesgo están expuestos mis trabajadores y hacer una declaración jurada anual. Agente de riesgo puede ser ruido, brusela, depende de la actividad que se haga, ¿no? Vibraciones, por el uso de tractor, algún contaminante químico, etcétera, etcétera. Digamos, tengo que conocer a qué están expuestos, declararlo, enviarlo a la RT y en base a esa declaración jurada, la RT convoca a esos trabajadores para hacerle los exámenes médicos periódicos. Me pregunto si el empleador sabe que tiene que hacer esa declaración jurada. Esa sería la primera punto de partida, porque muchas veces no se conoce que tiene que hacer una declaración jurada de agentes de riesgo, de enfermedades profesionales. Hay muy poca información sobre, bueno, es para otro encuentro, pero el tema de las enfermedades profesionales prácticamente no están representadas. No hay en la Argentina enfermedades, las únicas enfermedades profesionales que a nivel global de todas las industrias y de todas las actividades económicas son ruido, o sea, hipoacusia, uso excesivo de la voz y algunas patologías por falta de ergonomía. Esas son las únicas enfermedades visibles en el sistema de riesgo de trabajo. No hay otras. Las otras están en una cantidad muy chiquita. Y para el caso de agro, que haya 700 y pico de enfermedades, es prácticamente nada tampoco. O sea, estamos hablando de la cantidad de trabajadores cubiertos que usan tractores. Yo no creo que, llevándolo al extremo de que son todos tractoristas, que haya 700 nada más con hipoacusia, como para poner un ejemplo, ¿no? Sí. Eso creo que muestra que hay mucho desconocimiento y seguramente, bueno, es que es todo un circuito, ¿no? O sea, si no está aceitado, queda todo estático y nadie, es probable que no se hagan las declaraciones juradas por desconocimiento, es probable que la RT no le exija la declaración jurada para no hacer los periódicos, etcétera, ¿no? O sea, ahí queda así como en una nebulosa. Bien. Bueno, ya hemos cumplido y pasado bastante el tiempo. Solo dejo un comentario que me parece importante de Francisco Cardinal. Dice: muchas gracias Gabriela, Ana y Profértil. Tenemos que seguir trabajando mucho en estos temas. Creo que los productores de Argentina tenemos que estar informados de los principales aspectos que tocan los protocolos internacionales, porque la sociedad y el comercio internacional nos los van a exigir cada día más. Exacto. Las nuevas generaciones van a ser mucho más exigentes en estos temas. Saludos. Ojalá. Gracias, Francisco. Bien, así que bueno. Gracias, Francisco. Hemos llegado al final del espacio de consulta. Si ustedes quisieran dejar 2 o 3 conclusiones principales, pueden hacerlo. Y si no, podemos invitar ya a la gente, a las personas al próximo evento. ¿Sí? No, yo lo único que quiero decir es focalizarnos en la prevención más que en la protección, informarnos, y creo que Francisco lo dijo muy completo, como para agregar algo más. Sí, vamos hacia un cambio que ya lo estamos viviendo en realidad, un cambio de parámetros a respetar, a cumplir, un cambio, digamos, hay como una reingeniería de las cuestiones que tienen que ver con las normas de seguridad. O sea,
desde lo que son las demandas del mundo, nos están enfrentando a prestarle mucha más atención a las normas legales que nos rigen. Y bueno, sí, creo que el mundo va camino a tener muchas más exigencias en un futuro cercano. Hay un cambio muy grande, en cuestiones de organización. La mecanización está sufriendo también una transformación enorme. Máquinas que a su vez por ahí introducen nuevos riesgos que van a tener que ser también conocidos y organizadas las actividades formando a la gente de un modo, con gente más formada por ahí para manejarlas, ¿no? Pero bueno. Bueno. Lindo. Yo quiero destacar aparte, digamos, estos eventos, ¿no? Que de algún modo llegan a mucha gente que se mueve en el sector agropecuario desde distintas actividades y con distintas responsabilidades. Productores, profesionales, trabajadores, gente que está por ahí, contratistas también, y me parece que es muy rico que quedan después estas presentaciones online como para que puedan ser capitalizadas a futuro también, en un futuro cercano, ¿no? Bien, y así es, como dice Ana, a todos aquellos que llegaron tarde o que se sumaron luego, saben que pueden volver a repasar toda esta jornada e incluso la anterior, como les decía antes, pueden ingresar a lo que es en el sitio biblioteca y ahí van a encontrar eventos de difusión o charlas técnicas y si ingresan van a ver un montón de jornadas que vamos haciendo en el sitio y va a estar puntualmente esta y la anterior que se hizo el 12 de mayo. Y además hay una tercera y última que será el 14 de julio, ¿sí? Sobre la misma temática, prevención de riesgos del ámbito laboral rural. Así que, y en el mismo horario, los vamos a estar esperando a todos los que quieran sumarse a seguir capacitándose en el tema. Por mi parte, agradecerle a toda la audiencia, que fueron muchas personas las que estuvieron pendientes. Agradecerle particularmente a Gabriela y a Ana por la calidad de sus disertaciones y por estar siempre con muy buena predisposición a todos los pedidos que le hacemos. Y obviamente a Profértil de la facultad por sumarnos a este convenio que tienen para poder darle visibilidad a un tema tan importante como el tratado. Así que... Es una asistencia técnica la que tenemos con Profértil, Ramiro. Una asistencia técnica. Sí, perfecto. Sí. Bien. Bueno. Así que gracias, Ana, por la corrección. Entonces, les vuelvo a agradecer y a la audiencia los esperamos el 14 de julio en la última jornada. Gracias. Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a @Profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que implican el uso de máquinas, herramientas, manejo ganadero y productos químicos, por lo que requieren especial atención para trabajar de forma segura. En Profértil trabajamos día a día con los más altos estándares de higiene y seguridad alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Queremos que vos, en el campo, también lo puedas hacer para cuidar tu vida, la de tus compañeros y tu familia, desarrollando una agricultura sustentable. Por eso, en alianza con FAUBA, presentamos el programa de prevención de riesgos en el ámbito rural. A lo largo de 2021, presentaremos videoconferencias a cargo de los más prestigiosos especialistas en la materia. Además, compartiremos información relevante para todos los actores de la cadena agroindustrial. Seguí a
@profertilagro y entérate de todo lo que estamos preparando para vos. Profértil, vida para nuestra tierra. Trabajar en el campo es saber que hay otros que trabajan por lo mismo. Hay tareas que